programación que teníamos, salvo pequeños detalles como el de esta noche, ¿no? Con la jornada de historia, la 19ª jornada de historia local y desarrollo de los Torres. En primer lugar, quiero agradecer a Agustín Galán por su presencia, como siempre, pues por la organización de las mismas y sobre todo en este año especial, puesto que va a hacer una ponencia que no tenía preparado hoy, puesto que, bueno, que se ha caído, digamos, del cartel, se ha caído pues una persona, una ponente, que por distintos motivos y por distintas circunstancias no puede estar con nosotros. También, como no, agradecer a José Luis González, que es la persona que está digitalizando y lleva ya unos pocos años digitalizando el archivo municipal y ahora pues también nos hará una reseña de los documentos que tenemos allí, ¿no? Y que vamos a exponer próximamente al público. Agradecer también a la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, que es de alguna manera la que ha sustentado y está sustentando esta jornada, como la digitalización de ese archivo, y la verdad que ese es un mérito suyo el que nosotros podamos disponer pues, de esa colaboración que nos hace año tras año, sobre todo en todos los temas culturales que organizamos en Dos Torres. Y por supuesto pues también al área de cultura y turismo y también de informática, que bueno, que todos los medios audiovisuales, pues la verdad que están aquí en este centro cultural, pues disponibles para eventos como el que tenemos hoy. Dicho lo cual, no puedo decir que no teníamos dudas en organizar pues estas jornadas. Es decir, ahora mismo es todo una duda. ¿Qué hace, qué no hace y qué puedes limitar el aforo para evitar contagios con todas las medidas de seguridad, como se están viendo aquí? Pero lo cierto es que bueno, tenemos que ir avanzando poquito a poco, que es verdad que el panorama está muy negro en todos los sentidos, pero también es cierto que la cultura, que la economía, que todo se tiene que mover, puesto que si no, pues el efecto será mucho más negativo que aún tenemos que ser así. Por lo tanto, tomamos esa decisión conjuntamente, el área de cultura, con Agustín como dinamizador y como promotor de estas jornadas, y la verdad que poniendo todas las medidas de seguridad a disposición, y como no puede ser de otra manera, pues yo creo que tenemos garantizada pues no solo la continuidad de estas jornadas, sino también las temáticas tan importantes como las que se van a abordar a lo largo de estos 3 días. Como sabéis, hoy comienza el día 4 y finaliza pasado mañana jueves, día 6, ¿no? Se van a abordar distintos temas y bueno, mejor que lo explique de alguna manera Agustín, porque son temas súper interesantes hoy, precisamente de hablar de plagas, pandemias, epidemias o cómo sobrevivir en los Pedroches, ¿no? Ahora sí que está de actualidad esto, desgraciadamente, y quizás nos evoque y retrocedamos pues bastantes años para ver cómo pasaron estas epidemias y estas plagas también, que las hubo, como no podía ser de otra manera, y por la época aquí en los Pedroches, ¿no? Mañana miércoles, alimentación en la historia de los Pedroches, otra temática importante desde los romanos, pone ahí, ¿no? Hasta la actualidad. Fíjate tú hasta dónde vamos a retroceder, desde las migas hasta la Candelaria. Y bueno, y el jueves, ya para terminar, te conozco, tú eres de los Pedroches. Bueno, pues eso sí que es muy usual aquí, yo te conozco y tú tienes rasgos de los Pedroches, ¿no? También, pues seguramente que nos explicará pues evidentemente nuestra genética y de dónde venimos y procedemos. Pues nada, pues lo dicho, muchas gracias por vuestra asistencia, la verdad que es un placer. No hubiese gustado que este salón u otro hubiese estado lleno, pero bueno, las circunstancias así son, pero de todas maneras yo creo que las jornadas de historia, ya vamos por la 19ª, debían de celebrarse como no puede ser de otra forma. Como sabéis, tenemos pequeños gestos, ahora no vamos a tener feria, pero sí es verdad que vamos a tener 2 o 3 cositas, también con mucha responsabilidad, y con esa responsabilidad individual, no solo la que pone el ayuntamiento, sino podéis asistir, como ese concierto de la banda sinfónica allí en la lonja de Dos Torres, el 16, de una lonja de San Roque, el 16 de agosto, el día de nuestro patrón, y bueno, y también nuestra Elena Claro, nuestra cantante de copla Elena Claro, que también lo vamos a hacer en la Plaza de la Misa. Además de hacer alguna alfombra de San Roque, puesto que bueno, que no podemos evidentemente celebrar como debería ser
dicha profesión, pero sí es verdad que queremos hacer un pequeño efecto, un pequeño homenaje y un pequeño guiño engalanando esa plaza y recordando las ferias que hemos vivido y que hemos pasado. Sin nada más, gracias, como decía al principio, agradecer a José Luis, agradecer a Agustín, y os dejo con ellos, que verdaderamente son los artífices de estas jornadas y también para los próximos días con los ponentes que van a ir. Muchas gracias y bueno, que disfrutar también. Gracias, Manolo. Yo simplemente corroborar lo que él dice, ¿no? A mí me parece acertado con todas las medidas de seguridad. Por supuesto, lo primero tiene que ser la seguridad, pero necesitamos vivir. Hemos empezado con el soldado de Nápoles, de eso se trata, ¿eh? Luego explicaremos por qué una zarzuela, el soldado de Nápoles, que forma parte del título de la zarzuela, es la canción del olvido. Yo quería agradecer de nuevo al Ayuntamiento por el apoyo, muy especialmente a Miguel Coleto y a José Domingo, porque en fin, lo decimos todos los años, pero es que es verdad, que es muy fácil trabajar con ellos, y este año, no obstante la dificultad, pues conseguimos recomponer el programa sobre la marcha. Y yo simplemente quería añadir dos palabras sobre cada una de las ponentes de mañana y pasado, para tratar de convenceros de que vengáis, si es que ya no lo estuvierais, ¿no? La primera ponente, la del miércoles, es la profesora Almudena de Villegas Becerril, que es de la Universidad de Córdoba, doctora en Historia de la Alimentación. Y además es un referente a nivel nacional y a nivel internacional. Dirige un máster de Historia de la Alimentación en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una trayectoria larguísima y va a estar, creo yo, muy interesante porque nos va a contar cosas de nuestras, de lo que conocemos, de lo que hemos comido, de lo que nuestros antepasados comieron. Y bueno, creo que va a estar muy interesante. Y el jueves, como decía Manolo, el jueves la conferencia va a estar a cargo de la profesora doctora Esmeralda Parra Peralvo, que además es de Villaralto, de los nuestros, de la tierra. Entonces, razón de más para que estuviera para invitarla a participar en la jornada, y que nos va a hablar de una cosa que yo desconocía hasta que el año pasado ella en esta misma jornada pues se presentó y comentó lo que estaba trabajando, que tiene que ver con la epigenética. Ni idea de lo que era, pero que es muy interesante y justamente lo que ha hecho Manolo. Si no, Esmeralda luego me corrige, o el jueves me corrige con toda libertad. ¿De qué se trata? Se trata de... Ella nos va a demostrar que la historia, el paisaje, nuestro entorno, nuestra historia, modifica nuestra carga genética. Hay que descubrirse. Esto es una corriente que lleva aproximadamente unos 15 años así, analizándose, estudiándose, y yo estoy convencido que esa conferencia la puede impartir Esmeralda en cualquier universidad europea, sin ninguna duda, y tendremos la oportunidad de escucharla el jueves y será un motivo magnífico. Y luego, por otra parte, no sé qué presentación se ha puesto, bueno, está todavía esa, sí que quería dedicar estas jornadas de este año a Juan Hidalgo Sánchez, al que todos conocisteis sobradamente, que era mi cuñado, ¿no? Le gustaba muchísimo la historia, leía muchísima historia y tenía una memoria extraordinaria, y a mí me ayudaba mucho, le preguntaba muchas cosas y me orientaba. Entonces, bueno, con vuestro permiso, pues quería dedicársela. Yo por mi parte nada más, ¿no? Si José Luis quiere añadir algo, voy a empezar a comentar para que no... ¿Se oye? ¿Sí? Si no, incluso se me empañan las gafas y no veo nada. Saben ustedes, desde hace ya bastantes años, un poquito después de comenzar las propias jornadas, que se complementan las conferencias con una serie de exposición de documentos procedentes en su mayor parte del propio archivo municipal. Este año, al ser atípico, no vamos a poder exponerlo como suele ser habitual en la vitrina, y hemos aprovechado, dado la situación, para
seleccionar dos documentos del archivo, vamos a seleccionar dos antes de cada exposición, de cada conferencia, con la particularidad de que al no estar expuestos en vitrinas, no hemos preferido este año coger los más vistosos, los más bonitos, que son los que evidentemente mejor se ven, sino como iban a ser expuestos simplemente aquí en la pantalla y comentados, pues he preferido elegir unos documentos que tengan cierto significado para lo que fue la historia, las personas o los monumentos de los Torres, de Torre Milano y de Torrefranca. El primero, que lo he titulado algo así como Estancia del Marqués en Torre Milano, es un documento procedente de protocolos notariales, muy curioso, porque nos habla del señor que ha salido ahí en principio, que nos lo ha grabado, el que fue el segundo señor de las 7 villas de los Pedroches. Se llamaba Gaspar de Haro y Guzmán y era, entre otras cosas, Marqués del Carpio, Marqués de Liche, Conde Duque de Olivares, Duque de Montoro, señor de Sorbas, uno de los grandes de España. Ese fue el señor de Torre Milano durante casi un siglo, desde 1660 hasta, el Marquesado del Carpio, hasta 1747. Este señor era ministro de Felipe IV, su padre había sido el primer ministro de Felipe IV. Y estos señores evidentemente vivían en Madrid. Tenían tantos territorios, tantos vasallos, que su presencia en esos territorios era imposible, casi el que viniera. Sin embargo, este señor estuvo en Torre Milano y en el archivo hay documentos que prueban que efectivamente vino a Torre Milano. En concreto, estuvo aquí en abril y primeros días de mayo de 1663. ¿Por qué, digamos, estuvo aquí? Habría que preguntarse, ¿qué hacía este señor exactamente aquí? ¿Por qué tuvo que desplazarse desde Madrid hasta venir a Torre Milano? La explicación es un poco rocambolesca. En 1662, este personaje aspiraba a ser el primer ministro de Felipe IV, pero había otro contrincante que también tenía la misma aspiración. Cuando lo vio más negro él, veía que iba a ser el rival, el que iba a ser nombrado valido, pues preparó una conspiración contra el propio rey, un atentado contra el rey en una representación teatral, con un estallido de pólvora. Al final lo acusaron a él y fue a parar a la prisión con una sentencia de muerte, pero al final se la condonaron y le dieron la posibilidad de elegir o irse al destierro durante 10 años o bien combatir contra Portugal, que estábamos en guerra contra Portugal, con ejércitos reclutados a su propia costa. Era una de las personas más ricas de España, evidentemente. Este señor prefirió combatir y precisamente cuando marchaba hacia Portugal con sus tropas, vino por Torre Milano para Badajoz e incorporarse a la guerra de Portugal. Aquí firma un documento que solo le voy a leer el principio, el que tienen ustedes ahí, que dice: en la villa de Torre Milano, a 23 días del mes de abril de 1663 años, estando en presencia del excelentísimo señor don Gaspar de Haro y Guzmán, Marqués del Carpio, Duque de Montoro, Conde Duque de Olivares, Marqués de Liche, señor del estado de Sorbas. Bueno, él aprovecha ese documento para nombrar alcalde mayor de las 7 villas de los Pedroches, las va a dejar a un señor que se llama Pedro Carrillo, y él va a marchar con las tropas hacia Portugal. Nada más entrar en Portugal, van a entrar en batalla, las van a perder los españoles, muy cerca de Extremoz, va a caer prisionero, va a estar 5 años prisionero en Portugal, aunque con muchos privilegios, y finalmente regresará a España. Con el tiempo, este señor va a ser rehabilitado y va a ser nombrado embajador en Roma. Va a estar muchos años como embajador en Roma. Y posteriormente va a ser nombrado virrey de Nápoles. El virreinato de Nápoles, todo el sur de Italia, la isla de Sicilia, etc. Era uno de los grandes personajes de España y sepan ustedes que esta persona estuvo aquí, estuvo unas semanas aquí y posiblemente sea
que yo haya por lo menos descubierto, el único señor de las 7 villas durante el siglo que estuvimos bajo el marquesado del Carpio, que estuvo presente en Torremolinos. Si hay algo que, por lo que ha pasado en la historia, Gaspar de Haro es por ser un mecenas y un coleccionista, un humanista impresionante. En Roma consiguió comprar hasta 1500 pinturas. Compró coleccionistas de joyas, de documentos, de cerámica, de esculturas. Y ahí le hemos puesto de libros. Tenía una de las librerías, de las bibliotecas más importantes de Europa de su tiempo. Uno de los cuadros más famosos que compró fue el que ha salido ahí, la Venus del Espejo de Velázquez, pero tenía cuadros de Leonardo da Vinci, de Rafael, de Tiziano, de Rubens, de Van Eyck. Es una colección impresionante. Murió en Nápoles y, insisto, fue el segundo señor de las 7 villas y, por tanto, de Torremolinos. El segundo documento es de 100 años justo después, de 1763, y hace referencia a lo que fue la reconstrucción de la ermita de Santa Ana y de Loreto. La ermita de Santa Ana se empezó a construir en los años 70 del siglo XVI, 1570 y pico. Se terminó aproximadamente con el siglo. Hubo que reconstruir todo el ábside y la cabecera a principios del siglo XVIII. Es la parte que se reconstruyó y se terminó en 1714. Pero al hacer esa obra nueva, lo que se produjo fue estropear en parte y resquebrajar todo lo que era el resto de la ermita. Y lo que le vino a dar la puntilla a la ermita fue el terremoto de Lisboa de 1755. Un terremoto que algún día, pues quizás sea interesante explicar las consecuencias monumentales que produjo, por ejemplo, en Torremolinos, entre otras cosas, provocó tener que derribar la torre y construir la que tienen ustedes ahora, consecuencia del terremoto de Lisboa. O algo que quizás no conozcan, pero que no se conoce todavía, lo hemos descubierto en el archivo. También la ermita de San Roque estaba situada, emplazada un poquito más alta, más arriba de lo que está en la actualidad. Sufrió tanto deterioro que hubo que reconstruirla de nuevo un poquito más abajo en su emplazamiento actual. Bueno, pues procedente de protocolo está el contrato de la obra que se hizo en 1763 para levantar la nueva ermita de la Virgen de Loreto, Santa Ana. La parte de la cabecera no, todo el resto. En esa escritura se hace con los dos alarifes que lo van a ser Francisco y Bartolomé de Cabrera, dos alarifes de Pozo Blanco. Se estipulan tanto las partidas que se van a emplear como también las condiciones de la obra. Evidentemente el documento es demasiado largo para comentarlo aquí, pero sí le he seleccionado unas cuantas cositas para que se hagan una idea de lo que significó aquella obra. ¿Cuánto costó? 23.000 reales de la época. Costó. ¿Qué se emplearon, por ejemplo? Pues se emplearon 1.200 carros de piedras, carretadas de piedras, 1.212 carretadas. Se emplearon 48.570 ladrillos. Se utilizaron 1.500 tejas para el tejado. Se emplearon también 1.700 fanegas de cal. Se construyeron 2 ventanas nuevas, además de la que tenía en la cabecera. Se hubo que construir algunas de las columnas y de las piedras de sillería que tienen todo el contorno de la ermita. Y como condiciones les he resaltado aquí, por ejemplo, que las zanjas se han de ahondar hasta encontrar tosca bien firme, que las paredes han de llevar un grueso la 7ª parte del hueco de la ermita por lo menos. Eso equivale a algo más de 1 metro en la pared de ancho. Que el cuerpo de la dicha iglesia ha de tener de largo 21 varas y media y 9 varas y tercia de ancho. Eso viene a ser algo más de 20 metros por casi 8 de ancho. O, por ejemplo, que la corriente del tejado ha de ser de cartabón de A6, en 6 vertientes. Y la bóveda, como muestra la planta, el dibujo, de 11 varas y media de alta.
eso venía a equivaler a casi 10 metros de altura, lo que es la cúpula. Y finalmente dice que la dicha ventana tiene que llevar la dicha ermita tiene que llevar sus 3 ventanas con sus rejas de hierro correspondientes. De eso, insisto, se hace en 1763 el contrato, se empieza la obra y se acaba 4 años después, en 1767. Yo no tengo nada más que decir por hoy como presentación de estos documentos del archivo que estamos digitalizando con mucho empeño, con mucho interés, con mucho gusto también, y lo que sí quiero es resaltar la ayuda y darle las gracias también a Miguel, a César, a Luis Alberto, que dentro del archivo pues está haciendo una labor encomiable. Muchísimas gracias por su atención y por su asistencia. Bueno, vamos a comenzar. Hay que resaltar de nuevo el trabajo que está haciendo José Luis porque nos está permitiendo conocer muchísimas cosas. Entre otras, unas que me acaba de comentar antes de comenzar y que comentaremos también a lo largo de la exposición. Bueno, ese es el programa, como ya hemos comentado. Y esto funciona aquí. Antes funcionaba. Reflexionar sobre lo que nos está ocurriendo. Ese es básicamente el objetivo de la sesión de hoy. Reflexionar sobre lo que está ocurriendo, qué cosas de lo que nos está ocurriendo ya pasaron, qué cosas podemos aprender de lo que ya pasó, cómo se están comportando los distintos estamentos, los gobiernos, nosotros mismos, qué estamos sintiendo, qué estamos pensando. Ese es el objetivo fundamental de esta sesión. Con un mensaje que sí me gustaría trasladar. Nuestros antepasados superaron todas las epidemias. Todas. Nosotros también lo tenemos que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el objetivo de la sesión de hoy. No es otro, ese es el objetivo. Claro, ¿cómo trasladamos una misión de una idea optimista y tal, hablando de muertos, de plagas, de epidemias, de viruela, de cólera? Pues ese es el reto de la sesión de hoy. ¿De acuerdo? Así que si me acompañáis, vamos a tratar de alcanzarlo, vamos a tratar de conseguir este objetivo, que es, insisto, el central de esta exposición. Más allá de datos, etcétera, etcétera, no importa. Lo importante es saber que aquí los nuestros lo pasaron mal, pero sobrevivieron. Ese es el objetivo. Con mucha dificultad, correcto, pero lo lograron. Bien. Como lo que está ocurriendo lo tenemos bastante fresco, pues no hace falta hacer ninguna alusión ni ningún comentario, ¿no? Dice este texto, que luego os diré, si alguno lo sabe, pues lo dice y lo escuchamos. En esos días parecía que no era fácil ver a nadie en los lugares públicos, sino que todos los que estaban sanos permanecían en sus casas, cuidando a los enfermos o llorando por los muertos. Y si se lograba encontrar a alguien caminante, es que iba portando un cadáver. Cesaron todas las actividades y los comerciantes abandonaron todas sus ocupaciones y los demás trabajos que cada cual tenía entre manos. Y así, en una ciudad sencillamente sobrada de toda clase de buenos productos, el hambre retozaba a rienda suelta. ¿De qué año estamos hablando en esta descripción? ¿A alguno se le ocurre algún año? Pues fijaros que este texto es del año 542. 542. Es decir, la imagen que podemos imaginarnos de Bizancio, que es a la ciudad a la que se refiere Procopio de Cesarea, que era un historiador romano que hace esta descripción, bueno,
fácilmente nos remite a lo que estamos viviendo ahora. Esta va a ser la constante en esta intervención. Muchas de las cosas que vamos a comentar nos suenan muchísimo, nos van a sonar muchísimo con relación a lo que estamos viviendo en este tiempo. Y eso es básicamente lo que me gustaría trasladarlo. En primer lugar, las dificultades que tenemos por las fuentes, la importancia demográfica de las epidemias, que me parece una reflexión muy interesante, porque nos están bombardeando continuamente con el número de muertos, etcétera, etcétera. Bien, pero eso al final, ¿qué significa? ¿Cómo se traduce todo eso? Alguna descripción muy breve de la peste, y luego iremos haciendo un recorrido muy breve desde el siglo XV hasta el siglo XX, hasta el primer tercio del siglo XX. A ver qué circunstancias han ido sucediendo, qué plagas hemos tenido aquí, qué epidemias, por qué. Esa es la respuesta que yo todavía no tengo. ¿Por qué? O podemos atisbar, al menos. ¿Qué ocurrió aquí? Para que, atentos, ninguna pandemia se diera en los Pedroches. Ninguna. Con carácter general no se dio ninguna. De manera aislada, muchas. Pero con carácter general no se dio ninguna. Y en eso, la manera de organizarse, la manera de ser, la manera de comportarse, la disciplina, etcétera, etcétera, pues tuvo mucho que ver. Y eso es lo que trataremos de ir avanzando a lo largo de la exposición. Un recorrido breve, nos detendremos especialmente al final ya en el primer tercio del siglo XX, porque esa ha sido la pandemia más parecida a lo que estamos viviendo ahora. Y veremos también algunos datos, sobre todo, en qué circunstancias nos pilló en esa época y qué podría haber supuesto si la gripe de 1918 entra de lleno en la comarca. Porque recordad que en ese momento la población es muy abundante en la zona. Y luego, bueno, para cerrar con la conclusión. Las fuentes. Pues la fuente es una dificultad que tenemos. ¿Dónde miramos estos datos? ¿Qué documentos podemos encontrar? Hace un momento me comentaba José Luis que en esa labor de digitalización del archivo ha encontrado, yo creo que la única referencia que se conoce a la peste de 1650 en Torremilán. Muy reducida, una familia, un par de familias. Bueno, tenemos algunas, ¿no? Y ya sabemos que parece ser que esa fue la única que se contagió en ese momento porque consiguieron aislarla pronto. Pero en general tenemos una dificultad. No hay papeles, no hay papeles. Se destruyeron, se quemaron. ¿Por qué? Pues cuando alguien viene que quiere destruir la documentación histórica es porque quiere reescribir la historia. Y hay que tener mucho cuidado, si me permitís esta opinión. Hay que tener muchísimo cuidado en que vengan a querer reescribir la historia. Por eso, lo primero es destruir toda la fuente, toda la documentación que existe, ¿no? Luego, muy importante también nuestro territorio. Hemos hablado en esta jornada en varias ocasiones y algún colega, algún amigo decía, bueno, pero es que los Pedroches siempre están en una situación de aislamiento. Bueno, en este caso nos pudo favorecer esa situación de aislamiento con respecto a otros núcleos de población más grandes. Pudo ser así, efectivamente. Yo pienso que ese fue uno de los factores que nos han ayudado y que nos han protegido durante todo este tiempo. ¿Dónde va a estar la clave? Porque las epidemias que se van a dar, ya hemos dicho que van a ser aisladas, de relativamente poca importancia y que van a afectar muy poco a la tendencia, a la línea, a la evolución de la población. Apenas nada, apenas va a ser perceptible. La dificultad estaba cuando se juntaba una epidemia o una plaga con una crisis de subsistencia, cuando no había que comer. Ese era de verdad el toro que había que sortear. Cuando se juntaba una epidemia con una mala cosecha, o una lluvia excesiva, o una sequía demasiado larga, que de eso sabéis mucho más que yo. Bien, otro factor importante que apoya lo que estamos diciendo. La peste, cuando nos refiramos aquí a epidemias, solamente nos referiremos a la peste, fue una cosa común. Sin embargo, en España alcanzó unos valores muy por encima, bastante por encima, según los casos, de lo que ocurrió, de lo que se dio en el resto de los países europeos. Y eso se debe no a la dureza, no a la virulencia de la epidemia, sino a las condiciones económicas y sociales en las que España estaba fundamentalmente durante toda la Edad Moderna. Bien, en términos generales, por terminar esta introducción, bueno, pues nos queda muchísimo por conocer si nos referimos tanto a los números como a lo que ocurrió, a la manera de ver las cosas, a la manera de ver la epidemia, a la manera de relacionarse, cómo nos organizamos, cuánta disciplina tenemos que tener, etcétera, etcétera. Es decir, cuando hablamos de epidemias, cuando hablamos de plagas, no podemos, creo, para ofrecer una visión global, no podemos referirnos solo a los números, tenemos que referirnos también a las personas. Y en esas personas, pues tenemos que ver algunas cosas. Por ejemplo,
Después de una epidemia, ¿se casa más gente? ¿Quién se casa? ¿Se casa más rápido que normalmente? Como con la mascarilla no puedo ver las caras, entonces ¿cómo estáis percibiendo lo que estamos diciendo? Esto es una cosa muy interesante, muy interesante. Los demógrafos dicen que el sexo, la sexualidad, mata el miedo. Y lo demuestra, efectivamente. Luego vamos a ver algunos casos cuando nos refiramos a la crisis de 1919, la epidemia, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser la reacción primera? Va a aumentar el número de los matrimonios, también el número de los nacimientos, aunque no siempre. Puede darse un aumento del número de matrimonios, pero no tiene por qué darse un aumento en el número de los nacimientos. ¿Quién se va a casar? Pues fundamentalmente soltero con viuda, o soltera con viudo, y sobre todo viudo con viuda. Ese va a ser el mayor número de matrimonios que se produzcan después de una epidemia. Nos puede sorprender, porque hay algunos matrimonios que se levantan el acta, ¿no? la partida de matrimonio, apenas 20 días después de haber enterrado al difunto. Bueno, el miedo cada vez libre, ¿no? Que cada uno tiene el que puede, ¿no? Bien, luego si tenemos tiempo abundaremos en esa cuestión porque me parece muy interesante. Luego hay otra reacción muy natural y que, no sé si estaréis de acuerdo, creo que todavía la tenemos bastante arraigada, y es el miedo a llamar a la enfermedad por su nombre. En los documentos, es curioso, porque se habla, ahí he puesto algunos ejemplos, la enfermedad contagiosa, el mal contagioso, el mal que nos acecha. Sin embargo, fijaros, en el voto a San Roque se habla abiertamente de la peste. Y hay un autor que dice que cuando la epidemia está fuerte, hay reparo a pronunciar su nombre. Pero cuando se cree superada, o cuando se ve, estamos viendo que no nos está afectando demasiado, no tenemos inconveniente en llamarla por su nombre. Ocurre igual con algunas enfermedades todavía hoy. Y luego hay otro factor muy natural, y que también, el que también coincide la historiografía, la bibliografía, y es que cuando esa situación, como el contexto en el que estamos, permite, y no hace falta detenerse mucho en esto, cuando estamos en una situación límite, se fomenta el sentimiento religioso. Y esto también se va a dar. Y lo vamos a ver en algunos ejemplos concretos en los pueblos de la comarca. Desde el punto de vista social, ¿qué va a ocurrir? Huye el que puede. El que puede se quita del medio lo antes posible para evitar posibles contagios, gobernantes, la nobleza, algunos médicos. Efectivamente, si huye el que puede, se queda el que no puede, y a ese se va a ver más afectado que el que se va. Por lo tanto, las epidemias van a ser también un elemento de diferenciación social evidente. Otra medida, que la vamos a ver, aislamiento. Desde el principio, esa fue de las primeras cosas, que además se van a ir repitiendo, vamos a ver algunos ejemplos. Claro, si cerramos, si aislamos, la actividad económica se resiente, y lo estamos viendo también, ¿no? Se resiente. Y ese debate entre salud y economía, que está todo el día en el periódico, en la prensa, en la televisión, etcétera, etcétera, pues se plantea ya desde el principio. ¿Qué ponemos primero? ¿Cómo lo hacemos? Y también se plantea qué hacer después. Si ya hemos superado la epidemia, desde el punto de vista de la recaudación, ¿qué hacemos? ¿Subimos impuestos o los bajamos? Ese es el debate que está ahora en España, ¿no? ¿Los subimos o los bajamos? Unos dicen que es mejor bajar, ¿no? Para permitir la estimulación de la economía, y otros dicen que es mejor subir. Bueno, pues igualmente es un debate muy amplio. Bien, vamos a hablar ahora muy brevemente de la peste, ¿no? La peste. Porque va a ser, hemos dicho que cuando la peste coincide con alguna mala cosecha, etcétera, etcétera, es cuando de verdad se organiza y se nos presenta un problema grave y que va a disparar el número de víctimas. Bueno, la peste, nos estamos refiriendo a la peste bubónica, que se transmite por la... aunque ahora hay algunas teorías que están defendiendo otras cosas, pero lo que mantiene la historiografía, los autores que han estudiado esto hablan de la Yersinia pestis, que es la pulga de las ratas. Ahora vamos a ver cómo se expande, ¿no? Pero fijaros que va a ser un fenómeno constante, muy presente, desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII. Del XIV al XVIII. Muchas veces parece que eso que fue una cosa exclusiva de la Edad Media, pero de ninguna manera. Hasta bien entrado el siglo XVIII, atendiendo a los países, podríamos irnos algo más tarde con algunos brotes aislados, pues podemos hablar desde el XIV al XVIII.
Bien, hemos dicho que cuando coinciden es el problema, y desde luego la que mejor está documentada es la que se produjo en 1348, que fijaros dónde se va a originar. Estamos en esto es Mongolia, China. Bueno, todos conocéis el deseo desde Carlomagno, etcétera, etcétera, de establecernos desde Europa, España, Italia, tal, la ruta de la seda. Bueno, pues la ruta de la seda llegó al país. Entonces parece ser que esta primera epidemia se origina por aquí, en Mongolia. Esta es una teoría reciente que dice que realmente lo que funcionó como vector de expansión de la peste fue el comercio de pieles. Bueno, una cosa es que aquí en esta ciudad, en el Mar Negro, que actualmente se llama Feodosia, es donde parece que se produce la primera infección, y que algunos, insisto, venían desde aquí, y luego esa infección va a seguir la misma ruta que la ruta de las pieles, una por Europa Central y otra por más próxima al mar Mediterráneo, al mar Adriático. Bien, como estamos tratando de establecer comparaciones, fijaros, esa fue la expansión de la peste, esta de 1347 y 48. Hemos dicho que nace por aquí. Aquí es donde está el núcleo, uno de los principales núcleos de difusión, y luego se va expandiendo por toda la cuenca del Mediterráneo, el norte de África, por toda Europa, fijaros. Y en España lo que a nosotros nos va a afectar como vías de entrada, pues va a estar situada fundamentalmente en el Mediterráneo, porque eran las ciudades que comerciaban con toda esta parte del Oriente, a partir de Italia y sobre todo el Levante español. A ver si esa fotografía os suena. Bueno, hay un dato importante, diríais, ¿por qué América no está? Bueno, pues porque América todavía no se había descubierto, pero a poco tiempo de descubrirse van a empezar también a llegar las epidemias de peste allí, a través de los comerciantes. A ver si esa foto os suena. Por ejemplo, también se origina por aquí. Esta es la de la Universidad Johns Hopkins, a la que todos aluden, porque bueno, está actualizando los datos de la manera continua. Y esta es la expansión que ha tenido hasta esta mañana la epidemia, la COVID-19 que estamos sufriendo ahora, ¿no? Esto de que venga de China es muy frecuente también, porque siempre el origen se va a buscar fuera. Siempre, desde el principio, tenemos que buscar una causa que esté fuera de nosotros, que sea otro el que la ha provocado, como ocurrirá aquí. Y también siempre existe la teoría de que ha sido fabricado, de que no ha sido una cosa casual. Igual que ahora, que hay dos teorías por lo menos. Una que dicen que tiene una causa en un origen animal que se traspasa al hombre, y otra que ha sido un virus fabricado en unos laboratorios. Bien, vamos a comenzar rápidamente este recorrido empezamos con el siglo XVI, y aquí tenemos la primera sorpresa. Y la primera cuestión, o una de las cuestiones que habría que estudiar en profundidad. La bibliografía reconoce al menos 8 epidemias, estamos hablando siempre de peste, en este caso siempre de peste. 8 epidemias durante el siglo XVI. Fijaros, no se trata de repetir todos los nombres, pero prácticamente primera década, segunda, tercera, quinta, sexta, octava, es recurrente. Cada 10-11 años, en términos generales, para toda Europa, se van produciendo epidemias de este tipo, ¿no? Para el Reino de Córdoba, sobre todo el profesor Fortea, que es el que más ha estudiado esta cuestión desde el punto de vista demográfico, habla de que la primera fue realmente la más dura. Bien, esa más dura no afectó a los pedroches. Empieza el misterio. ¿Por qué? Pues porque en esa época, lo hemos hablado en alguna ocasión, prácticamente todos los pedroches, fundamentalmente Pedroche Pueblo, Torremilano y Pozo Blanco, están dedicándose al textil. ¿Qué significa esto? Significa que en gran parte compramos lana, elaboramos los paños y los vendemos. A cambio, no nos dedicamos prácticamente nada a la agricultura, tenemos que importar productos agrícolas. Por un lado, primer elemento de difusión de la peste que no nos afectó en ese momento. Segundo, la ruta de la transhumancia. ¿No? Pasan continuamente, tampoco nos afecta. Es decir,
Ni la compra de lana, ni el intercambio de productos elaborados por productos agrícolas, ni siquiera la ruta de la transhumancia nos afectó en ese momento. Bueno, primer dato interesante, muy interesante. Aquí la cuestión es saber por qué no, ¿no? Muchas veces es más difícil saber por qué no que por qué sí, ¿no? Bueno, pues en las fuentes, por lo menos en la bibliografía que hemos consultado, ninguno hace alusión a que en esta zona tuviera repercusión esta epidemia primera del siglo XVI, teniendo en cuenta además que ese fue el periodo de máximo esplendor de esta zona. Esta zona conoce dos momentos de máximo apogeo, uno el 16 y otro el último tercio del 20 y principio del 21. Uno centrado en la oveja y el otro centrado en la vaca. Bien, este que estaba centrado en la oveja y en la lana, pues pudimos salir de esa situación y no nos vimos afectados, ¿no? Entramos en el 17. En el 17 es donde sí que nos vamos a ver afectados, pero vamos a ver de qué manera. Fijaros que no se trata, insisto, de memorizar nada, sino simplemente he recogido ahí epidemias de peste que se dan con carácter general en el Reino de Córdoba, exceso de lluvias, sequías, plagas de langosta, muy frecuentes en esta zona, fiebres palúdicas y fiebres tifoideas. Fijaros, primera década, segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, octava y novena. Prácticamente todo, a lo largo de todo el siglo, cuando no es una cosa, se va produciendo otra, ¿no? Cuando no una, otra. Ahí habría que preguntarse realmente cómo conseguían sobrevivir aquí. Porque es que no había un periodo de continuidad. Estamos en un momento, luego lo retomaremos a principios del siglo XX, estamos hablando de una sociedad claramente preindustrial. ¿Qué significa? Significa que está centrada básicamente ya en el 17 en la agricultura, pero donde cualquier mínimo desequilibrio provoca una crisis de subsistencia. Aumenta falta de alimentos, aumento de la enfermedad, aumento de las defunciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que fijaros que aquí en el 17 se dan las circunstancias propicias para que una epidemia genere de verdad un número de bajas importantes en la población. ¿Se va a dar esta coincidencia en términos generales en los Pedroches? Tampoco. ¿Se va a dar en algún pueblo? Sí. Ahora vamos a verlo más despacio. La más complicada, la más dura, va a ser la que se da 1649-1654. Y seguro que estáis pensando que el voto de San Roque es de 1650, efectivamente, justo en ese periodo. Aquí, ahí vamos a tener un primer momento. Bueno, esta epidemia no fue exclusiva de aquí, sino que fue común al resto de Europa, insisto, y la bibliografía coincide también, es que fue más acusada en España por las malas condiciones agrícolas, etcétera, etcétera, que teníamos, ¿no? Ballesteros Rodríguez dice, atentos porque es muy importante para la pregunta que nos hemos planteado al principio, si en toda la comarca hubo alguna vez un episodio de mortalidad catastrófica, ¿no? De un incremento desorbitado de la mortalidad. Ballesteros Rodríguez dice que este fue el único brote que afectó de forma segura a esta comarca. No dice de forma general, lo dice de forma segura, porque en algunos pueblos efectivamente sí que le afectó. Luego veremos en qué medida afectó a Torremilán, porque de Torrefranca nada dice la bibliografía refiriéndose a esta comarca. Fijaros si afectó. En 1649, Alcaracejos pierde un tercio de la población. Belalcázar no da números, esto está tomado de un libro de 1841, de la Coreografía Histórico-Estadística de Córdoba. No da datos, pero dice que ha sufrido una despoblación importante, Belalcázar. Sin embargo, y esto nos da pie a entrar en otro argumento, al resto de los pueblos se refiere aludiendo a actividades religiosas, de devoción, novenarios, misas, nombrando patronos. Eso es lo que hace con el resto de los pueblos. Porque afectados, con víctimas, digamos, con defunciones como consecuencia de esa epidemia, solamente cita la historiografía Alcaracejo y Belalcázar. Bien, muy rápidamente, ¿qué se hacía? ¿No? Aunque no tenemos la seguridad de que se actuara de esta misma manera aquí, pero por la descripción que se hace de otras ciudades y de otros pueblos, parece que la manera de proceder más sencilla, más frecuente, era la que aquí se describe. En primer lugar, una vez que se había detectado la epidemia, se trataba de identificar a los extranjeros, mismo que está ocurriendo hoy.
En los mesones, sabéis que era una especie de posada, no se podía acoger a desconocidos, igual que hoy. Había que controlar las puertas de acceso a la ciudad, exactamente. Aislar a pobres y contagiados. Los pobres, como importan poco, los confundimos con los contagiados y listo, porque seguro que contagian, ¿no? Entonces, todo junto. Examinar cargas de entrada a la ciudad, muy interesante. Muy interesante. Y aquí vamos a referirnos luego a un testimonio que sí hace alusión concretamente a la ermita de San Sebastián en 1680. Avisar a ciudades vecinas, efectivamente, limpiar las calles, ¿no? Manolo, estamos todo el día con el tema de la desinfección. Esa era la primera fase. Y en la segunda, la declaración de ciudad o núcleo afectado y paralizar la actividad económica. Esto se entraba ya en un momento mucho más delicado, ¿no? Porque tenía muchas más implicaciones. Segundo, fijaros, había una especial preocupación en que no se notara mucho para los vecinos de que la enfermedad estaba adquiriendo un tono de gravedad. No convenía, no convenía. Luego vamos a ver un dato de esto muy, muy sintomático. No sé si habéis visto vosotros mucho en la televisión, muchos funerales o muchos entierros durante todo este tiempo. Gráficos hemos visto miles, entierros pocos. Bien. El abandono del núcleo, ya lo he comentado, el que podía irse. Y también era frecuente ocupar casas a las afueras y alojar allí a los enfermos. En este caso, en Torremilano, este papel lo cumplirá la ermita de San Sebastián. Y luego, había una tercera fase, o una tercera línea, o una tercera actuación que era invocar al santo protector. Bien, un paréntesis. En la Edad Moderna en España no podemos entender la historia sin el componente religioso. No se puede, no se puede. Es verdad que en este caso, toda esta serie de acontecimientos se entienden como un castigo divino. Líbranos, roque glorioso, de este castigo del cielo. ¿Esto cómo es? Si tú eres Dios, ¿por qué me castigas? Y al mismo tiempo yo tengo que hacer cosas para que me perdones ese castigo. Este es el componente religioso, ¿no? Tan arraigado, durante toda la Edad Moderna en España y en algunos sitios también en este momento. Y no se debe, creo yo, perder de vista. ¿Por qué nos detenemos en esto también? Pues porque este arraigo de lo religioso condiciona también nuestra vida. La Feria de San Roque no es por casualidad el 14 de agosto, es porque en 1650 se acordó así. Todo lo que eso significa, ¿no? Entonces, bueno, en esta invocación sí que tenemos al santo protector, o para buscar la protección de algunos santos, del santo que fuera, que tuviera más fama como protector frente a la peste, pues va a ser otra de las actividades que desarrollen prácticamente todos los pueblos. El que a nosotros nos compete, pues San Roque. San Roque, que fijaros, yo no sabía lo que ha comentado antes José Luis, de que la ermita de San Roque estaba desplazada ligeramente más hacia arriba de la que conocemos actualmente. Pero es que 1579, 1580, 82 se están construyendo al mismo tiempo la ermita de San Roque, la ermita de San Sebastián, el Santo Cristo y la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en ese mismo momento. Bien. Por lo tanto, el conocimiento y la vocación de San Roque ya existía en el pueblo. Bueno, esto de que se está construyendo al mismo tiempo lo sabemos por el testamento de algunos de los que fueron de Torremilano fueron a América, ¿no? Los testamentos se conservan en el Archivo General de India y recogen precisamente esa cuestión, ¿no? Bien, cuando lees el voto de San Roque, en acción de gracias, ¿no? Dice, el 26 de junio de 1950 se congregan en la iglesia el clero para presentar su sacramentado, elegir a San Roque como patrono perpetuo de la villa, en acción de gracias por haber declarado la peste mediante su intercesión para que mediara por los entonces habitantes de Torremilano y por los que en adelante lo fueron. Aunque efectivamente ya hacía muchos años que los vecinos de Torremilano, temerosos del mal, dedicaron imagen, ermita y cofradía a San Roque. Y esta es la cuestión. Con que no hay memoria de que se haya padecido en esta villa dicho mal. Es decir, que la protección de San Roque fue real, atendiendo a ese sentimiento y ese carácter
esa raíz religiosa de lo que estamos hablando. Antes comentaba José Luis que se ha encontrado en los trabajos de digitalización un documento que habla de una familia del Cerro que se contagió, vino de fuera, se contagió, ¿no? Pero según parece, bueno, pues consiguieron identificarlos rápidamente, los aislaron y no se expandió la peste. Por lo tanto, bueno, podemos dar por válido, podemos dar por buena la afirmación que se hace en el voto de San Roque, ¿no? ¿Esto fue una cuestión exclusiva de Torremilano? De ninguna manera, de ninguna manera. Y todos los pueblos, no solo de aquí, sino de España, pues entendiendo que esto de la peste, efectivamente, por ese sentimiento religioso al que nos estamos refiriendo, se entendía como un castigo divino, pues necesitábamos hacer cosas para aplacar, para que ese castigo viniera menos, para que se nos perdonara ese castigo, ¿no? Entonces están llenos todos los montón de ejemplos de procesiones, rogativas, novenas, votos, etcétera, etcétera. Y se ve, si os acordáis, vosotros conocéis mucho mejor que yo los pueblos de por aquí, pues veréis cómo hay varios pueblos que nombran por patrono o le dedican a alguna vocación a San Sebastián. Añora, Torrecampo, Torremilano, Pozoblanco, Pedroche, Puerto Vejuna, también algunos a San Roque, porque bueno, pues tenían esa fama. Algunos ejemplos muy breves, tanto de 1679 en Pozoblanco como mucho más tarde, en 1155 en Añora, ¿no? Esto era, en fin, es verdad que este sentimiento religioso genera también consuelo, ¿no? Consuelo y, bueno, la necesidad natural, humana, que se va buscando también. Algunos testimonios, hemos pasado ya mitad del siglo XIX, luego hay una mitad del siglo XVII, perdón, luego hay una segunda, otro momento donde hay nuevas crisis y algunas medidas que se van tomando. Fijaros las medidas que toma el Ayuntamiento de Pozoblanco en 1680. Que se cerquen todas las bocas de calles de esta villa y se guarden de forma que no pueda entrar persona alguna. Como siempre, el aislamiento, cerrar las puertas, que la entrada y salida esté perfectamente controlada. Ni caballos por ninguna de ellas, de forma que no solo tenga comercio esta villa por las puertas que se señalen para ello. Control, una puerta, vamos a dedicar la entrada y salida de mercancía, que esa puerta tiene que estar completamente controlada. En Añora, fijaros, estamos en el 2020, ¿no? Y muchas veces cuando leemos algunas cosas de este tipo, ¿en qué situación se vivía? ¿No? Digo esto por lo siguiente. Añora, 1682. Solo se deja abierta una puerta de acceso a toda la población y se acordó que para la mejor cuestión de seguridad de esta villa se cierre la puerta de ella a las 10 de la noche y la llave se entrega a una persona de dicha diputación y que no se abra hasta que sea de día. Se cierra y la llave se le da a otro para que aquello esté perfectamente controlado, ¿no? Bien. Torremilano, no se puede introducir lana y es aquí cuando se produce ese proceso, porque se sorprende a uno de Torremilano queriendo introducir lana que venía de fuera para venderla, lógicamente, y se le abrió un procedimiento y se le retuvo en la ermita de San Sebastián que se utilizaba para esta cuestión. Bien, vamos a seguir en el siglo XVIII. En el XVIII tenemos realmente pocos episodios epidémicos. Es un momento en el que va a aumentar la población, va a mejorar también la agricultura y dice el Domínguez Ortiz que aunque la crisis y epidemia, los episodios de la crisis de subsistencia, alimenticia, etcétera, etcétera, no desaparecieron, pero sí disminuyó bastante la mortalidad de esos mismos hechos, ¿no? Cuando había una mala cosecha, etcétera, etcétera, pues parece que la mortalidad se redujo bastante. Algunos ejemplos de plagas: la langosta, crisis alimenticia, crisis de subsistencia otra vez, el 35 en Villanueva de Córdoba, en el 54 en Hinojosa, pero si os estáis dando cuenta, son siempre hechos aislados. No hay ningún momento en el que se pueda decir los Pedroches o un buen número de pueblos de los Pedroches sufren las mismas circunstancias, en ningún momento, ¿no? Afortunadamente, que fue así, ¿no? Bueno, y luego también por la introducción de algunos medicamentos, como la quinina, etc. El 19 tiene su interés. El 19 tiene su interés y podríamos decir para el siglo XIX que no nos hicieron falta epidemias, porque ya los gobiernos que tuvimos se encargaron de llevarnos a una situación económica y social suficientemente negativa como para que tuvieran que venir más epidemias, ¿no?
Veremos algunas que sí se van a producir también de manera aislada. Pero fíjate, si empezamos, bueno, por daros un dato solamente, los presupuestos durante todos los presupuestos generales del Estado del siglo XIX, apenas el 10% del presupuesto se destinó a inversión en obras públicas. Durante todo el siglo XIX, fijaros de lo que estamos hablando, apenas el 10% en algunos años. Eso explica con claridad cuáles eran las preocupaciones o cuál fue, mejor dicho, la situación de España durante todo el siglo XIX. La cantidad de conflictos internos, invasiones napoleónicas, en fin, cambios de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por lo que hace alusión a nuestra tierra, ¿qué se vivió? Pues algunas epidemias de tifus, el cólera, que sí que estuvo presente en 2 o 3 oleadas a lo largo del siglo XIX. Fijaros, por primera vez Montoro, Villafranca, Pozo Blanco, la segunda en Pozo Blanco de nuevo, en Fosa del Duque, y la tercera también hizo especial incidencia en Montoro e Hinojosa, ¿no? Bien, decía que el siglo XIX tiene su interés por lo que vamos a ver luego en el siglo XX, y es que durante el siglo XIX, en el último tercio, la población aumentó de una manera considerable, Ya se habían repartido un montón de tierras, se había incrementado el número de propietarios, hubo un incremento en la producción agrícola, también estaban ya explotándose las minas de toda esta zona, aunque esa es otra línea de trabajo que tenemos que investigar. No parece que en nuestro pueblo la relación con la minería fuera intensa. La gente de aquí no iba a la mina, por lo menos los datos que se han encontrado, que se han trabajado fundamentalmente en Peñarroya, se habla de algunos procedentes de Torremilano, pero de una manera prácticamente simbólica. Entonces, incremento de la actividad económica, tanto de agricultura como minería, e incremento también de la población. En esas epidemias de cólera encontramos también algunas medidas que se toman, ¿no? Fijaros, a esto me refería antes cuando decía que muchas veces te sorprende por las condiciones en las que se vivían. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Estas medidas las tomaba la Junta de Sanidad. Era un organismo muy interesante. Era un comité de expertos, pero de los de verdad, de los que existían. Entonces se reunían. Estaba el alcalde, el médico, el farmacéutico, y eran los que tenían que valorar qué medidas tomar cuando por lo que hemos visto en esta zona, funcionó mucho el carácter preventivo. Y cuando se tenían noticias de que en algún sitio estaban dándose los primeros síntomas, pues rápidamente se actuaba. Yo creo que eso ha sido una de las condiciones claves para preservar a toda esta zona, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué medidas se toman en Ayora? ¿Qué medidas toma este comité de expertos, la Junta de Sanidad, en Ayora? No se admitan géneros de ninguna otra especie de procedencia sospechosa. Si no sabemos de dónde vienen, no los podemos dejar pasar. Por supuesto, ni lanas ni otros artículos que atraen y conservan las vías más pestíferas. El pueblo, por turno, tiene que hacer noche y día las guardias. No vale dejar la guardia a los niños. Es curioso. Es bajo multa, etcétera, etcétera. Fijaros, se prohíbe absolutamente que anden cerdos por las calles y pernocten en la población a 300%. ¿Qué ocurre en Dos Torres? Estamos hablando de 1855, apenas llevábamos 10-12 años ya como Dos Torres. Igualmente, que los cerdos no anden por la calle ni de noche ni de día, ni que los niños u otra clase de personas hagan sus necesidades corporales en las calles ni callejuelas. Mitad del siglo XIX. Que en la presente recolección de paja, los labradores no formen depósitos en las puertas de sus casas ni pajares, sino que apenas la descarguen, la entrarán en los sitios que se destinen. No se dejen en la puerta hasta que se meta en la cámara, sino que se meta. Impedir la comunicación y roce de personas de este pueblo con otras que procedan de parajes infectados. Bien, vamos a ir al primer tercio del siglo XX y a ver qué ocurrió allí. Pues lo que ocurrió, y esto ya lo hemos comentado en otra ocasión, que se va a producir un incremento de la población extraordinario, como nunca se había conocido en esta zona. No solo en Dos Torres, sino en la mayor parte, prácticamente en todos los pueblos de los Peluches. Fijaros que estamos hablando de que en 1860 tenemos 3.624 habitantes, ya no vecinos, sino habitantes, que va a ser un dato prácticamente similar
a este que será 1970. De los 60, casi 90 años, con un número de población realmente elevado. Desde el 60 comienza a crecer, fijaros, estamos hablando ahora de 2 torres solamente. En 1910, casi 5.000 habitantes, en el 20, 4.175, hay una ligerísima disminución. Luego veremos cómo en Villaralto, y creo recordar que en el Viso, sí se produjo una disminución mucho más acusada, pero no, hasta ahora no tenemos datos para asegurar de que esa disminución pudo deberse a la fiebre de 1918. En el 30, 4.900, sigue creciendo, baja un poquito en el 40, vuelve a subir en los 50, para los años 60 estamos hablando de 4.500 habitantes, casi 2.000 habitantes más los que tenemos en este momento. Todos sabéis, y alguno lo ha vivido, que a partir de ese momento es cuando ya la situación no da más y hay que salir, ¿no? Bien, esto en cuanto a la población, pero se da también un crecimiento económico importante que sostiene este incremento de la población, fundamentalmente por aumento de las tierras que se cultivan, pero fijaros, una cosa es que la producción y que la economía crezca, y otra, que crezca al mismo tiempo la infraestructura, la sanidad, el alcantarillado o el alumbrado. Y en ese sentido, esta zona, nuestro pueblo también, estaba muy atrasado. Y eso dificultaba pues, también la puesta en marcha de medidas cuando llegaba el momento. Fijaros, esta es una fotografía de la magnífica recopilación que hizo Carlos Alcalde. Según dice él, este es Tirso, 1935. Fijaros, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un arado romano. Parece que tiene ya la reja metálica, no se aprecia bien, pero yo diría que sí, tirado por bueyes. Uno de los avances que se va a producir en la agricultura española en los primeros años 20 va a ser sustituir, fijaros el avance del que estamos hablando, sustituir el buey por la mula. Ese va a ser el avance, porque gana en velocidad. Fijaros de qué avance estamos hablando. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a que todavía en el primer tercio del siglo XX en España estamos viviendo, en Andalucía, bueno, en gran parte de España, digamos, excepto los núcleos industriales, estamos viviendo o tenemos un modo de organización preindustrial. ¿Qué significa eso? Significa que a cualquier inconveniente que dificulta, que interrumpe el ritmo de cosecha, se genera una situación, una crisis de subsistencia. A eso estamos hablando. Que llueva demasiado, que la sequía sea demasiado larga, a eso estamos hablando, y se produce una crisis de subsistencia. En esta zona afectó especialmente, en este primer tercio del siglo XX, la crisis de 1904 a 1907. El proceso es exactamente igual que las crisis que se producían en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. Y era lo que tenéis recogido ahí. En ese caso fue porque llovió demasiado, se produjo escasez de alimentos, subieron los precios, se produce una crisis obrera, porque no había trabajo. Bien, además, como dos únicos inconvenientes o dos momentos críticos que se van a producir en esta zona en el primer tercio del siglo XX, va a ser esa crisis del 4 a 7 y luego el impacto de la Primera Guerra Mundial, que parece ser que esta zona fue de las que más, a las que más le afectó. Otro ejemplo, esta foto yo creo que debe ser, porque no está datada, yo creo que debe ser de por lo menos los años 60, no sé qué os parece, yo creo que es por ahí, ¿no? Fijaros de lo que estamos hablando. Muchos niños, por supuesto, mucha gente, pero estamos hablando muy allá. Estamos hablando todavía de una situación agrícola muy atrasada. Bien, ¿qué ocurrió? ¿Qué epidemias se dieron? Bueno, pues todas las que estáis viendo ahí, insisto una vez más, de manera aislada. De viruela se dieron 2 oleadas, pero muy localizadas, digamos, ¿no? Muy localizadas. Por un lado la viruela y por otro la plaga de langosta, que también era muy frecuente, pero igual, en ningún momento hablamos de una circunstancia que afecta al conjunto de los pueblos de la comarca. Y de esta manera llegamos a la gripe de 1918, la que más se parece a lo que estamos viviendo en este momento. Bueno, en este caso la gripe no viene de China,
ni viene de los judíos, ni viene de los gitanos, como en otras ocasiones, ni viene de un laboratorio, sino que viene de un campamento militar situado en Arkansas, en Estados Unidos, en marzo de 1918. Estamos en plena guerra mundial, la Primera Guerra Mundial. Y de allí van saliendo soldados para distintos países europeos y van transmitiendo el virus, ¿no? Se calcula que el número de víctimas rondó aproximadamente los 50 millones de personas. En España afectados fueron unos 8 millones, pero víctimas fueron 300.000. Y la edad en torno a los 20-40 años de las personas que fallecieron, ¿no? Bien. ¿Nos afectó aquello a nosotros? Pues no parece, tampoco. Estamos de suerte, estamos de enhorabuena. Todas pasaron de largo. Las gordas de verdad, las graves de verdad, pasaron todas de largo. Sobre la gripe española de 1918 apenas encontramos algunas alusiones en un trabajo que ha hecho Merino Madrid en las actas de, por un lado, la Junta de Sanidad, este comité de expertos, y en algunos edictos del Ayuntamiento de Pozolanco. Son las únicas alusiones que aparecen referidas a esta cuestión. Y detallan otra vez algunas medidas que van a ir tomando. Veréis que las medidas son básicamente las mismas que las primeras que hemos ido comentando. Por ejemplo, parece que la primera vez que se reúne esta Junta Municipal de Sanidad es en septiembre del 18, y las medidas que toma son que un médico y un practicante estén en la estación de trenes de Pozolanco, que pertenecía a la compañía de Peñarroya Pueblo Nuevo, para inspeccionar la entrada de viajeros que pudieran venir infectados con la gripe. En caso de detectarlo, conducirlo a un lugar destinado al efecto que, dice Merino Madrid, solían ser o la ermita de San Antonio o la ermita de San Gregorio, que conocéis perfectamente. Se le pidió a la compañía que limpiara y desinfectara los vagones, cerrar locales donde se celebraran espectáculos públicos y obligaba de nuevo a los dueños a dar la desinfección diaria. Poco después, en septiembre, el 28 de septiembre, que se proceda a la limpieza y blanqueo de las viviendas y edificios públicos, que el barrido de las vías públicas se haga después de regar, que se procure la mayor limpieza personal y, sobre todo, en quinto lugar, que se comunique una vez que se tenga noticia de algún caso, ¿no? Se clausuran las escuelas públicas, también os suena esto. Fijaros, aunque se observa que la enfermedad no ataca a escolares, pudieran ser estos un medio de contagio, igual que estamos viviendo en este tiempo. Hemos dicho antes que no convenía que se notara o se difundiera mucho la gravedad de la enfermedad. Pues fijaros lo que dice la medida que toma el Ayuntamiento de Pozolanco el 22 de octubre de 1918. Se prohíben los toques de campana, o cuanto menos su duración, para señales de sacramento, agonía y doble. ¿Y por qué? Dice, porque causan gran alarma en el vecindario y gran apocamiento en los enfermos. Claro. No sé si alguno de vosotros, cuando empezó todo esto, se veía todos los telediarios. La primera, la cuarta, la quinta, la séptima. Y muy probable que llegara un momento que dijera, esto no puede ser, porque van a acabar conmigo. Me voy a tener que meter en el cuarto a llorar. ¿No? Vamos a ver uno al día. Es probable que alguno funcionara así, eso es, porque tanta esa insistencia, en esa negatividad te va afectando a la gente. Fijaros, tenemos algunos datos incluso. En ese momento, en octubre del 18 en Pozolanco, dice esta fuente que se estaban produciendo entre 6 y 8 defunciones diarias. Luego, pues, como consecuencia también de esta crisis, pues otra medida de las que se va a tomar es crear una junta local para tratar de atender a los vecinos más necesitados. ¿Cuántas fueron las víctimas en total? Pues para Pozolanco hablan de 37. Bien, 37 vidas, efectivamente, pero no es un número significativo, ¿no? ¿Cómo funcionó en la comarca? Pues el único pueblo del que se dan datos también fue Villanueva de Córdoba. Atentos, que este dato sí es mucho mayor, ¿no? Hablan de que en el mes de octubre, solo en el mes de octubre murieron 80. ¿Qué ocurrió en el resto de la comarca, en el resto de los Pedroches? Bueno, pues apenas cita a Ayora o Pedroche, que se libraron de la misma, no hace alusión a ninguno más. Esto es lo que dice la historiografía en este momento. Fijaros,
hemos dicho al principio, y vamos terminando, que estas grandes crisis apenas afectan a la tendencia demográfica. Aquí encontramos dos casos en los que al menos habría que averiguar, ¿no? Uno es el Viso, esta línea azul que tenéis ahí, que tiene en 1910 4.400 habitantes, en el 20 ha perdido significativamente, ha perdido casi 300 habitantes, y luego vuelve a recuperar en 1920 y se va a 4.117. Bueno, podría ser un caso, habría que verlo, ¿no? Habría que estudiarlo, a ver si esa disminución, ese descenso tan acusado en tan poco tiempo, pues se pudo deber o no a esa fiebre de 1917. Y el otro es Villarán, que todavía el descenso del 3.361 pasa a 324 de 1920 y luego de nuevo recupera rápidamente y se va a 4.500, ¿no? Y a partir de ahí, como casi todos los pueblos, comienzan una disminución. Bueno, puede ser, habría que averiguarlo porque, insisto, apenas hay documentos. Si esta foto la hubiéramos puesto en blanco y negro, es muy probable que se pudiera confundir con esa. Esas son todas fotografías relativas, alusivas a la gripe española de 1918, que se llama española, seguro que vosotros lo conocéis, porque como el resto de países estaba implicado en la Primera Guerra Mundial, ninguno quiso dar malas noticias por no influir en el ánimo de las tropas. España, como no estaba en la guerra, sí lo sacó y a partir de ahí se empezó a llamar gripe española. Una gracia que se le ocurriera, ¿no? Bueno, son fotos la mayoría son de Estados Unidos, ¿no? Conclusiones, y aquí termino. Desde luego, mucho por investigar todavía, muchísimo por investigar. Lo que tenemos son apenas intuiciones, datos sueltos. Nos falta todavía mucho por investigar. En términos generales, podemos decir que los Pedroches, y de manera más particular, Torrefranca y Torremilano, dos torres, Torrefranca y Torremilano antes, después dos torres, se han visto libres de episodios de mortalidad catastrófica. Claro. Y entonces, lo que me contaba mi madre de que en un momento determinado se recogieron llaves, sacos de llaves de casas que se habían cerrado por la epidemia, ¿eso dónde lo situamos? Bueno, cuando leyendo esto me he acordado mucho, mi madre me lo contaba muchas veces, ¿no? Y efectivamente, lo comentamos el año pasado, creo, cuando hablamos de ese padrón o censo parroquial de 1953, que había mucha población y había zonas que hoy vemos que parecen prácticamente calles empedradas. ¿Cómo casamos esas dos cosas? ¿No? En fin, hay que seguir trabajando, ¿no? Por otro lado, no nos han faltado sufrimientos, no nos han faltado dificultades, no nos han hecho falta grandes pandemias, ¿no? Si hubieran venido las hubiéramos superado, pero no nos han hecho falta por la cantidad de dificultades que hemos tenido que superar durante tanto tiempo. Desde luego, cuando se mira a largo plazo, en la mayor parte de España, ¿no? Pero en esta zona especialmente, ese modelo de sociedad preindustrial se prolongó demasiado. Podemos hablar fácilmente de que hasta los años 40, ¿no? Hasta los comienzos de los 50, no empieza de verdad una modernización de la economía, una modernización de la agricultura, por referirnos a esta zona, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de las medidas, habéis visto que han sido prácticamente las mismas. Poca novedad, poca innovación, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues si me permitís, me gustaría terminar con este texto, que es de un alemán de 1766 y que quiere poner de manifiesto por qué aquí hemos superado todas estas dificultades tantísimas, si no ha habido episodios de mortalidad catastrófica, si ya ha habido plagas, epidemias, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hemos conseguido? Pues lo hemos conseguido, lo que aquí dice Moser, porque aquí ha habido mucha gente valiente y mucha gente que ha trabajado mucho. Esto suena así, esto académicamente no es correcto, porque el término valiente, ¿cómo se traduce académicamente? Bien. Porque ha habido mucha gente que ha trabajado mucho y que se ha esforzado extraordinariamente. En las fotografías que estamos subiendo estos días al Facebook, insisto, gracias a la recopilación que hizo Carlos Alcalde, bueno, pues
Es que estamos hablando de situaciones de los años 40, 50, 60, que parecen de comienzos de siglo, ¿no? Entonces, por terminar, yo creo que hemos llegado hasta aquí, por lo que dice Mozart, que es un ilustrado alemán de la segunda mitad del siglo XVIII, que dice que solo cuando irrumpe la necesidad, cuando el peligro exige héroes y un grito general apela al espíritu, cuando el Estado lucha por no arruinarse, cuando la inseguridad del mismo aumenta en cada momento perdido, cuando la decisión más terrible solo se puede desviar a costa de los mayores sacrificios, entonces todo se muestra eficaz y grande. Es decir, cuando las dificultades son mayores, la aportación de cada uno es mayor para tratar de salvar ese reto. El orador se hace poderoso, el genio supera sus propias esperanzas, valor y constancia entusiasman al enemigo, los hechos siguen a los proyectos, no al revés. Primero los hechos, los proyectos, somos muy dados a hacer proyectos y luego que se quede la mitad. Los hechos siguen a los proyectos y el alma se asombra de sus propias fuerzas. Durante este tiempo hemos sido testigos de la cantidad de gente que altruistamente se ha esforzado por el otro, ha puesto su trabajo, ha puesto su empresa a disposición del otro. Eso es, el alma se asombra de sus propias fuerzas, se encuentran con virtudes nuevas y desconocidas. Al elevarse en lo alto, descubre que las fronteras de sus obligaciones se han ensanchado, ha ido mucho más allá de lo que esperaba. Las grandezas anteriormente veneradas desaparecen bajo su vuelo y el hombre se muestra como una criatura digna de la divinidad. Y de esto, estoy convencido, hay mucho en nuestra tierra. Muchísimas gracias y espero que haya resultado de interés. Muchas gracias. Gracias. Si tenéis alguna pregunta que yo sea capaz de responder, y si no, seguro que entre vosotros hay alguien que pueda saberlo. Adelante. Estoy aquí a vuestra disposición, seguro de que sé menos que vosotros. ¿Nada más? Adelante, Esmeralda. Un poquito más fuerte, ¿no? Solo por algunas alusiones que se hacen al comienzo de los documentos cuando se toman las medidas. Teniendo noticias de que en tal ciudad se está produciendo tal cosa, adoptamos estas medidas. Esa es la única vía que yo he visto, por lo menos, de por qué se toman esas medidas. La mayoría de ellas a título de precaución, como tú has dicho, porque efectivamente no había contagio todavía, ¿no? Pero es por eso, por las noticias que llegaban, por lo que se iban enterando de que ocurría en otros sitios. Bueno, pues si os parece, muchas gracias por vuestra paciencia y si lo tenéis a bien, pues nos vemos mañana para escuchar la conferencia de Almudena Villegas sobre la historia de la alimentación en nuestra tierra, en nuestro pueblo. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.